¿Jacob tuvo miedo? Sí tuvo miedo. ¿Esto considera una falta de fe o una falta de creencia en Dios? Para nada. Es lo más natural que existe. Tener miedo es natural y es bueno y es necesario en el cuerpo. Lo que no debemos dejar es que el miedo nos paralice. Hola a todas, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar hoy del miedo. El miedo. La primera vez que aparece este miedo fue cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano Esab. Jacob, vamos a hacer un poquito de contexto, cómo está la vida de Jacob, qué está pasando en su vida. Se acordarán bien que Jacob se escapa de casa de sus padres porque Esab promete casi asesinarlo. Él dice, cuando se fallezca mi papá, lo voy a matar. No lo voy a matar ahorita porque mi papá está vivo, pero después se lo mato por lo que me hizo. Y entonces Jacob tenía mucho miedo. Sale escapado de ahí, llega a casa, sueña con la escalera, llega a casa de Labán, y en casa de Labán tiene unos 28 años de mucho progreso económico, de progreso familiar, tiene hijos, tiene una hija, 4 esposas, muchísima riqueza, mucha riqueza. Con Labán hizo mucha riqueza Jacob, y todo eso es importante que lo entendamos. Todo esto es a partir de que se escapó de su hermano Esab. O sea, su hermano Esab y la escapada que tuvo de él hizo un parteaguas en la vida de Jacob. Lo transformó por completo. Ya tuvo que irse, Labán, etc. Entonces, todo lo que ha vivido hasta ahorita es culpa de Esab. Es culpa de escaparse, ¿sabes? Del miedo que tuvo de Esab. Sale de ahí y todo un relajo para salirse de casa de su suegro Labán. Labán es un tramposo de primera, todo lo quiere para él, todo quiere agarrar provecho. El chiste es que logra escapar de su suegro y se va a enfrentar con Esab. Esab viene hacia él con 400 hombres. No vienes con 400 hombres en son de paz. Vienes con 400 hombres con todo. Y tuvo mucho miedo. Dice la Torá que Jacob tuvo mucho miedo y pánico. Y entonces vemos justo en esta historia de Jacob cómo se puede trabajar el miedo, cómo se logra vencer el miedo. Esta es la clave en la Torá, yo creo, y el punto exacto para hablar de este tema tan común en todos los seres humanos sobre el miedo. Hay muchas preguntas en este caso sobre el miedo de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo, Jacob? ¿Cuál es tu problema? Dios te dijo cuando saliste de casa de tus padres hace más de 20 años que te va a proteger, que te va a cuidar, que te va a bendecir. Ya te lo dijo Dios. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Si Dios te prometió que te va a ir muy bien, que vas a heredar la tierra, que vas a tener descendencia como las estrellas del cielo, ¿por qué tienes miedo? Dios te prometió que te va a cuidar y que te va a proteger. Y no nada más eso, aunada la pregunta, nosotros conocemos en el tema de la profecía que para poder esclarecer que un profeta sea verídico, verdadero, hay pruebas. Porque si no, cualquier persona que llega, se levanta y dice, Dios me dijo ABC, ya le vas a creer. Esto lo dice muy interesante, lo habla extensamente Maimónides en la introducción a la Mishnah. En la introducción a la Mishnah hace como un paréntesis y habla mucho sobre la profecía. Y dice algo interesante, después de esclarecer que hay muchos tipos de profetas falsos, cualquier persona que haga profecía y diga que la idolatría o que las estrellas le dijeron que hay que servirlas, seguramente es falso, que Dios dijo que hay que honrar y servir a las estrellas o cualquier astro o cualquier tipo de idolatría también es falso. Cualquier profeta que viene y quita mitzvot de la Torah también es falso. Al verdadero hay que revisar que sea verdadero. ¿Cómo se revisa? La única forma para revisarlo es que diga que va a venir una profecía, o sea, tiene una profecía, que va a venir algo en el futuro bueno,
y se cumple con mucho detalle. O sea, ¿qué puede ser bueno? Lo que quieran bueno. Mañana no ha llovido, mañana va a llover a tal hora, tal minuto. Y en esa hora y minuto llueve. Entonces tenemos una prueba y vamos construyendo de que esta persona es un profeta verdadero. Y entonces después de algunas veces que dijo profecías verdaderas, le creemos. ¿Por qué dije que tiene que ser algo bueno? Porque si dice que va a pasar algo malo y no pasa, no se esclarece que es un profeta falso. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que la gente hizo teshuvá, hizo reflexión, cambiaron, mejoraron y no pasó lo malo que les iba a tocar. Entonces dice, se va a destruir la ciudad de Nínive, como le dijo a Jonah, famosa esa profecía, se va a destruir. Ve, diles que hagan teshuvá. Va, hacen teshuvá, no se destruyó. Entonces no se esclarece que es un profeta falso, sino hicieron teshuvá, muy bien. Pero si dice que hay una profecía buena, 100% se tiene que cumplir. El método para esclarecer que haya un profeta verdadero es que las profecías buenas a fuerzas, al 100%, siempre en todas las ocasiones se tienen que cumplir. Si no, no habría forma de esclarecer la profecía. ¿Ok? Ese es el método. Dios le dijo una profecía buena a Jacob. Le dijo, vas a tener mucha bendición, verajá, te voy a cuidar, te voy a proteger, todo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes miedo si Dios te dijo que te va a ir bien? Y las profecías buenas se tienen que cumplir a las fuerzas. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo tuvo miedo? Hay muchas formas de responder esta pregunta, dándole la vuelta, ¿no? Diciendo, no, tenía miedo de matar a Esab. No tenía miedo de que lo maten a él, sino de tener que enfrentarse a Esab y tenerlo que matar. Y tener que estar en esta decisión tan dura de matar a su propio hermano para salvarse. Entonces esto le daba miedo, tener que encontrarse en esta situación. Es una respuesta buena. Otra respuesta es que le dio miedo que él no haya tenido los méritos de merecer eso. Entonces como que sintió y dijo, Dios me dijo que me va a ir bien con la condición de tener tantos méritos. Pero si no, entonces no se cumple la profecía. O sea, la profecía es con una condición de que tenga ciertos méritos. Y tuvo miedo de no haber logrado esos méritos. Son respuestas válidas, pero me gustaría enfocarnos en el miedo en sí. El miedo es una función natural del cerebro. No decidimos tener miedo. Nuestro cerebro evolucionó a través de nuestra amígdala, que es como un botoncito que se prende. Cuando algo es peligroso, cuando algo nos puede poner en una situación de peligro, nuestro cerebro naturalmente nos ayuda a protegernos y a cuidarnos. Ya hay varias fórmulas para cuidarnos y protegernos. La primera es frenarse, es freno. El miedo nos ayuda a frenarnos y es súper bueno el miedo. A veces a mis hijos, me acuerdo, me decían, papá, me da miedo. Les decía, es buenísimo el miedo. En ocasiones es bueno y en ocasiones no es tan bueno. Pero muchas veces el bueno sí es miedo, porque te ayuda y te dice, lo que está por pasar es peligroso y tienes que cuidarte y tienes que protegerte ante ese riesgo que puede estar enfrente de ti. Y tu cerebro te ayuda a decirle a tu cuerpo y a todo tu ser, frena, cuídate o corre y escápate. Entonces, muchas veces esa fórmula de decir no me meto ahí, la causó el miedo. Ahora, ¿qué pasa? Que en el momento que fuimos evolucionando, nuestro cerebro fue registrando que hay cosas que requieren frenarnos, pero muchas de ellas son irracionales o eran cosas que culturalmente o naturalmente daban miedo en ese momento, pero hoy en día no. Por ejemplo, hablar en público. ¿Por qué me daría miedo hablar en público? No es algo de lo cual tendría miedo. O, por ejemplo, el miedo a los perros, ¿no? Probablemente había un miedo a animales mucho más peligrosos como los lobos y otros animales.
que sí son muy peligrosos, pero de repente hay un perrito inofensivo que no hace nada y por más que haga, eres 25 veces mayor que él, muchísimo más fuerte que un perrito, ¿y por qué le tendrías miedo? Lo que pasó es que nuestro cerebro a veces se pasa de la raya. En esa protección que quiere darnos, a veces no evalúa. Como es instintivo, rápido y con mucha seguridad, no nos ayuda a decir, bueno, esto sí, pero esto no. No hay un pero, esto no es. Esto me da miedo y todo lo que conlleva. Ese es número 1. Número 2, se ha demostrado, hay un libro que escribió una autora que se llama Anabel González, que vale mucho la pena, ahorita me voy a acordar del título. Lo vi porque vi un video de ella, en donde habla que no nada más lo que nos causó miedo en algún momento, tanto históricamente como en ese momento. Digamos que en nuestra vida, alguna ocasión un perro nos ladró y nos persiguió. Póngale. No nada más ahora el perro me va a causar ese miedo, sino todo lo que estaba alrededor en la situación en la que vivía el miedo. Entonces, por ejemplo, si había un perrito y me ladró y había árboles y oscuridad y otros elementos, también todo eso empieza a causarme miedo y no quiero repetir esa situación porque todo lo que estaba alrededor estaba junto con el miedo. Pero eso no es el culpable, el árbol no es culpable y tampoco la noche y tampoco la situación. Me acuerdo que cuando yo estaba en Israel siempre me gustó correr, siempre me gustó salir a correr, a hacer ejercicio un poquito. Entonces el único horario que tenía para ir a hacer ejercicio era de noche. Entonces ponía mis tenis y salía a correr. En una ocasión estaba en Jerusalén y yo estaba en un parque muy bonito, creo que era por Gan Ha'atzmaut, en Jerusalén, padrísimo el parque. Iba corriendo por ahí y en eso veo 2 perros, un poquito lejitos, que se me van acercando. Perros, no sé por qué habían 2 perros así en la calle a esas horas. 2 perros se van acercando. Bendito Dios, logré como pararme atrás de unos árboles y que no me vean los perros. Y después me corrí, me empezaron a perseguir, logré cruzar la calle y se quedaron así en la calle. Y créanme que no volví a correr de noche en todo Israel, porque me daba miedo que me persiga un perro. Y hasta hoy, y después en Estados Unidos, en la yeshiva que estudié allá en Baltimore, me pasaba lo mismo, corría de día, a la mitad del día, ni modo. De noche no corría, y una vez me pasó muy parecido, iba corriendo, de película así que voy corriendo, y un perro me empieza a perseguir, y estaba encadenado, sacó una cadena, estaba amarrado, y se me quedó así, yo paralizado. O sea, correr de noche me da miedo. Oye, pero chance estás en otra situación, en otra ubicación, en otro lugar, en otro momento, no importa, porque no es el perro, sino a veces toda la situación de alrededor. Oye, pero estás en un lugar que no existen perros. No importa, ya correr de noche me da miedo per se, por todo lo que vivía alrededor de eso, ¿no? Entonces, retomando un poquito, el miedo es una función natural a través de la amígdala que nos ayuda a frenar, a huir, a alejarnos y es bueno en ocasiones. A veces el miedo se pasa un poquito de la raya y nos cuida de más, nos autoprotege de más, y entonces a veces tenemos lo que le llamamos los miedos irracionales. Miedos irracionales en donde ya no hay razón por la cual tener miedo. Era probablemente que hace miles de años las personas generaron ese tipo de miedo o las situaciones que están alrededor y todo lo que conllevó a llegar a este momento, ¿sí? ¿Cómo se trabaja el miedo? ¿Cómo podemos quitar ese miedo? Ahorita vamos a llegar con Jacob y vamos a darnos cuenta cómo Jacob lo hizo de la mejor forma. ¿Cómo se trabaja el miedo? La mejor forma es lo que le llaman terapia de exposición. Es la mejor forma. ¿Te da miedo algo? ¿Te da miedo los perros? ¿Te da miedo hablar en público? ¿Te da miedo lo que sea que te da miedo? Emprender, subir videos a YouTube y exponer lo que haces en internet. Una persona en específico. Personas que nos dan miedo. Por lo que... O
por lo que son o porque a veces relacionamos a esta persona con otras cosas. Esta persona se parece mucho a una persona que me dio miedo en la vida, me daba miedo, y ahora él me da miedo. No necesariamente porque él es el problema, sino porque otra persona me da miedo. ¿Cómo se trabaja? Terapia de exposición. Hacerlo de forma paulatina y progresiva, de una forma inteligente, ir exponiéndonos a eso. Claro que si a alguien le dan miedo los perros, no va a llegar y va a llegar con un Doberman a ladrarle y a darse cuenta cómo no, empieza con algo pequeño. Si realmente quiere superar ese miedo, un perrito chiquito, primero lo toca, con alguien que lo guíe, que lo huela, mira, no hace nada, y después poco a poco, esto va a tener, y de repente ya va a irse dando cuenta que se expuso a la misma situación y en la segunda experiencia no pasó nada, y en la tercera experiencia nada, y en la cuarta experiencia nada. Una persona que le da miedo a hablar en público no va a llegar con 10,000 personas a hablar, ¿verdad? Pero empezar a exponer, si quiere superar eso, con poquita gente, otra vez, y se va a ir dando cuenta, y su cerebro y su amígdala se va a ir experimentando que eso no es una razón por la cual prenderse. O sea, se prendió en alguna ocasión porque quiso protegerte, y después le vas enseñando progresivamente a tu cerebro y decirle, no hay que preocuparse por eso, tranquilo. No es una razón por la cual tener miedo. Y así en toda la vida. Claro que un papá, por ejemplo, cuando tiene bebés, tienes ese miedo por ellos, tienes el miedo por protegerlos. Una mamá, cuando tiene a sus hijos, tienes esa preocupación y ese miedo, y te vas dando cuenta poco a poco que va pasando el tiempo, vas experimentando cosas, y es un ejemplo muy claro que todos vivimos en ese aspecto, ¿no? Hay otras terapias que no sé muy bien. Anabel González es una psiquiatra que lo explica un poco mejor. No las conozco muy bien, no las entiendo, pero son otros tipos de terapias. Pero ella también habla que la terapia de exposición es de lo mejor que hay para afrontar los miedos. Ahora, el miedo, por lo que vimos, está totalmente ligado al pasado. Y lo que hace es frenarnos hacia el futuro, porque no queremos volver a experimentar, o nos quiere proteger nuestro cerebro hacia esa misma experiencia. Entonces, si vivimos algo traumático, algo difícil en el pasado, nuestro cerebro lo marca como un tema de riesgo, y entonces no nos deja, no nos quiere volver a poner a experimentar esas mismas reacciones. O sea, hay algo que se llama la cascada defensiva, así le llaman, en donde la primera reacción que nos causa el miedo es la huida o la defensa. O peleo o me escapo. No hay de dos. Veo a un lobo, vamos a pensar en personas que vivían en el campo, veo a un lobo o un león, o peleo contra el león o me escapo. No hay de dos. Es la primera reacción, ¿sí? Nuestro cuerpo naturalmente empieza a generar hormonas que nos ayudan a mantenernos alerta. La sangre va hacia los órganos vitales, ¿sí? Para mantenernos despiertos, para mantenernos muy alerta. El cerebro se llena de adrenalina para o pelear o huir. Es la reacción natural cuando uno siente miedo. O peleo o huir. Después de eso, si no se pudo ni pelear ni huir, hay otra reacción muy natural que es quedarme quieto. Pensemos en el miedo a un animal, y que así evolucionamos y así llegamos a tener los miedos que tenemos, ¿no? O huyo o peleo, y si no puedo ni una de las dos, me quedo quieto, no me muevo, no hago nada, me quedo quieto. Y hay una bajada en esta cascada cascada defensiva, en donde existen personas de verdad que naturalmente se tiran al piso y se ponen en un estado como si estuvieran muertos, porque naturalmente el animal que está
atacando no se quiere comer un animal muerto, porque probablemente estuvo enfermo, en estado de putrefacción, y entonces el mismo animal no quiere, en su instinto de defensa, no se va a comer un animal muerto. Entonces las personas naturalmente se van haciendo chiquitos y se tiran al piso como si estuvieran muertos, y hasta a veces se ponen en posición fetal. O sea, pensemos, Barminan, pero existen casos de niños que los acosan y la primera reacción en algún punto fue o huir o pelear y no pudieron lograr eso y entonces se hacen chiquitos y literal se tiran al piso. Esa es la reacción natural del cerebro que nos dice hasta el muertito. ¿Qué pasa con personas que en su experiencia del miedo constantemente ni pelean ni huyen constantemente y lo único que les queda es tirarse al piso y ni lloran? Los niños lloran como una expresión de grito, llamado, auxilio. Contaba una persona que trabajaba en albergues y con niños que huérfanos que no lloraban. No, me acostumbré a no huir, a no pelear, y mi respuesta directa del miedo, en vez de ser huir y pelear, directo es paralizarse o agacharse y rendirme ante el miedo. Y ahí hay un problema muy grande. Ahí es el problema tan grande, cuando no nos acostumbramos a luchar al miedo y nuestra única respuesta es que el miedo nos venza. Eso es peligrosísimo. Ahora, vámonos ahora sí con Jacob y un análisis a través de la vida de Jacob y esa experiencia que tuvo de cómo retar al miedo. ¿Jacob tuvo miedo? Sí tuvo miedo. ¿Esto considera una falta de fe o una falta de creencia en Dios? Para nada. Es lo más natural que existe. Tener miedo es natural y es bueno y es necesario en el cuerpo. Lo que no debemos dejar es que el miedo nos paralice. ¿Qué hizo Jacob directo? Dividió al campamento. Así hizo. Tuvo miedo, tuvo temor y entonces directamente lo primero que hizo después de tener miedo fue actuar. ¿Actuar en qué? En defensa de las personas que más quiere, que es su familia. Dividió el campamento. Tú das para acá, tú das para acá. Hizo un planteamiento. Si llega Esab con un campamento, mínimo los otros van a poder salvar y van a poder escapar. Lo que hizo su mente en ese momento fue, tengo miedo, una vía de escape rápida. Y fue dividir el campamento. Posteriormente, hizo tefilá y le pidió a Dios. Y esto es un elemento espectacular para vencer el miedo. Y es, ¿qué te dices a ti mismo? En problemas de ansiedad, hay muchas personas que la herramienta, ya cuando el miedo se convierte en ansiedad, que cuando se convierte el miedo en ansiedad, ya no se puede trabajar de una forma racional a veces. Ya necesita una persona, ya no lo puede superar, o sea, ya vamos a llamarles como la cortada está abierta. Ya no puedo decir cúrate cortada, pues no se va a curar, está abierta la herida. Ya es algo patológico, vamos a llamarlo así, o sea, ya no lo puedo curar en el momento, vaya. Cuando ya llegó a la ansiedad no puedo curarlo, ¿sí? Entonces, en este tipo de momentos de ansiedad, la fórmula es autohablarse o que alguien les hable y les diga cosas positivas. No es la simple pregunta, ¿estás bien? Pues no estoy bien. ¿Por qué estás así ansioso? Pues no sé, me encantaría estar bien. ¿Por qué no estás bien? Pues porque no estoy bien. No estoy bien, me encantaría que todo fluya y no lo puedo controlar. Una fórmula es que de ayudar a alguien que entra en ansiedad o en ese tipo de situaciones ya un poco más difíciles, hablar y decirle y meterle al cerebro estas palabras de decir, si puedes, yo estoy aquí contigo, vamos poco a poco, respira. Y como que es un estado mental de una meditación, vamos a llamarle, una meditación en estamos acá, estoy contigo, darte cuenta que no estás en este momento crítico, estamos tranquilos, todo está bien.
Y entonces hablarle al cerebro y decirle, vamos a salir, vamos a avanzar. La tefilá para Jacob, aparte de, claro, que acudir a Hashem y pedirle, yo lo interpreto también como una forma de hablarse a uno mismo y decir, y porque realmente, no sé, estaría bueno verlo, denme un segundito, si lo hizo como un autoconvencimiento. Vean lo que dijo. Y dijo Jacob, o sea, no es que le dijo a Dios, y dijo, como que se dijo al mismo, el Dios de mi padre, de Abraham, de Isaac, que me dijo que vas a regresar a la tierra de tu nacimiento y te voy a bendecir. Como que se habló a él mismo, se hizo una autorreflexión de decir, a ver, espérate, Hashem me prometió cuando salí de casa de mis padres que voy a regresar, que voy a estar bien. Se habló a él mismo, y muchas veces el miedo se vence hablándonos, diciéndonos cosas positivas a nosotros mismos, haciendo un poquito de historia en el pasado para poder escalar qué es lo que me está dando miedo y qué está pasando en la realidad. Porque muchas veces, como dijimos, el miedo está ligado a todo lo que causó, no nada más ese momento, sino probablemente 20 años que venía Jacob cargando ese miedo. Y no nada más fue Esab el que me dijo en casa de mis padres que me va a perseguir y va a matar. No nada más es Esab el, vamos a poner en esta categoría pequeña, que me lo dijo hace 20 años, sino Esab se convirtió en el arquetipo de todo lo que me pasó por 20 años y que sufrí. Entonces ya no es Esab una persona, ya es Esab una experiencia de 20 años de dificultades, de pelear contra mi suegro Labán, todo lo que me pasó. Entonces ya no nada más representa Labán un hecho hace 28 años, sino Labán representa 20 años de sufrimiento, 20 años de escapatoria, de alejamiento de mis padres. Piensen en eso. Nosotros lo pensamos como si fuera natural, pero estuvo 20 años fuera de ver a su mamá, de ver a su papá, de poder estar con las personas que más quiere. Entonces, esa ya no es algo chiquito, ya es algo gigante. Entonces, el momento de tefilá que hizo Jacob tiene que ver con hablarse al mismo, con balancear, con analizar qué es ya Esab de verdad y qué no es Esab. Esab no son 20 años de sufrimiento con mi suegro y de tranzas de mi suegro. Eso es culpa de mi suegro. Eso es culpa de Labán. Esab es Esab. Hay que poner una balanza cuando tenemos miedo. ¿Qué representa el miedo? Y qué nosotros le dimos toda la historia al miedo. O sea, no sé, imagínense que en una película de terror alguna vez vimos a un payaso que nos dio miedo. Y entonces ahora todos los payasos del mundo me dan miedo. No, espérate. Tienes que equilibrar. El payaso de la película te dio miedo. Y era una película. Y era ficticio. Y ya, los otros payasos no pasa nada. El payaso Plin Plin, el otro del súper y el que está en el restaurante haciendo globos, no te va a pasar nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, claro que vamos a sentir miedo. Es natural. Está en nuestro cerebro, nuestra amígdala nos dice, siente miedo. ¿Qué tenemos que hacer ante ese miedo? Tenemos que actuar. Ahí está el punto indicado. No podemos paralizarnos ante el miedo. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Y en este proceso de hacer algo, parte es actuar y parte es decirte a ti mismo qué conlleva este miedo. ¿Qué me dio miedo en su inicio? ¿Y qué estoy relacionando irracionalmente con ese miedo que no está conectado? Entonces, esa es parte de la tefilá. Claro que aunado a esto está hacer tefilá realmente y pedirle a Dios que te cuide, que te proteja. Estoy de acuerdo, o sea, no estoy negando que la tefilá no es parte, pero estoy tratando de hacer lo que mentalmente podemos lograr para ir a vencer el miedo. Número 3, se preparó y le mandó regalos a Esab, su hermano. Le mandó regalos. Y se preparó y afrontó el miedo. O sea, se preparó y dijo, ¿qué puedo hacer
para que lo que me da miedo, tratar de amortiguar. Hizo lo que pudo para amortiguar eso, antes de que llegue. Y creo que todos nosotros en nuestras vidas tenemos que hacer ese trabajo. Tenemos miedo, voy a poner el ejemplo simple, ¿no? Pero traten de ampliarlo a cada quien, las cosas que le dan miedo, a las experiencias que tuvimos en la vida, los sufrimientos que tuvimos en la vida. Tenemos que trabajar en ellos. Si realmente queremos evitarlos, tenemos que trabajar. Y parte del trabajo que hizo Jacob es amortiguar eso. Y entonces empezar a acercarse. Creo que eso es, en un punto de lo que hizo fue esta terapia de exposición. Y empezar a decir, ok, yo no voy a ir primero y me voy a exponer directo yo a mi hermano, pero primero le mando un regalito a ver cómo lo trata. A ver qué pasa. ¿Me lo va a rechazar? Va a haber unos animalitos que vienen de su hermano. ¿Qué les va a hacer? Entonces es una forma de agarrar un cachito de ti, no todo tú, un cachito de ti y exponerlo a la situación. Y por último, como sabemos, luchó cara a cara contra el ángel de Esab. Esta lucha no creo que está ahí espontáneamente y esporádicamente. Creo que es una enseñanza tremenda de que la única forma de enfrentar a nuestros miedos es luchando con ellos. Es enfrentarlos por completo. Todos tenemos muchas experiencias y seguramente maravillosas en donde hemos vivido cosas fuertes, algún sufrimiento, y después la vida nos ha puesto en momentos similares, en momentos parecidos, y de nosotros dependió, y de nosotros depende, o me echo para atrás, o enfrento ese mismo momento, esa misma situación, y la vivo de otra forma. Y cuando la vivo de otra forma, mi cerebro la reinterpreta, y entonces la experiencia de sufrimiento entra en segundo plano, y mi experiencia nueva toma la posición de ese mismo lugar. Les voy a contar una experiencia personal que muchos de aquí ya la saben, pero creo que es algo particular y creo que me dio mucho aprendizaje. En alguna ocasión yo estaba llevando a mi sobrino Isaac, que no puede caminar, está en una silla de ruedas, y tuvimos un accidente. Se cayó, nos caímos los dos, y se pegó muy fuerte en la cara, se abrió, ya saben, también muy, ¿cómo se puso? Muy aparatoso, muy duro, era Yom Tov de Pesaj, fuimos corriendo al hospital, horrible, la experiencia, de las peores experiencias que he tenido en mi vida, sin duda. Solo acordarme, mi amígdala se me prende, aunque no lo esté viviendo, pero mi amígdala de miedo se me prende en ese momento. Fue algo muy duro. Y esta semana, la semana pasada, y después les ponemos fotos, tuvimos una carrera en Reforma, la organizó Aquiles Internacional. Es una institución que ayuda a todas las personas discapacitadas, débiles visuales, con lo que sea, a salir adelante, a crecer, a hacer carreras. Y entonces en muchísimas carreras, en el Maratón de la Ciudad de México, en muchas carreras, vas a ver personas que tienen su playera de Aquiles, es muy llamativa, amarilla, una playera amarilla, y ahí van algunos con acompañantes, con guías, otros con sillas de ruedas, jalando, otros solitos que van con sillas de ruedas. Es algo hermoso. Ellos, por primera vez, hicieron su propia carrera. O sea, ya no es que van a correr a otras carreras nacionales, internacionales, sino su propia carrera. Y entonces, pues con todo el ambiente y toda la estructura para hacerlo, me invitaron a mí con Isaac y la pudimos correr. Y créanme que eso fue una terapia de exposición. Fue una fórmula, si quieren verlo para mí, de poder superar eso y decir, ya corrí, ya lo llevé una vez. No corrí a lo loco, ¿no? Eso fue como un trote ligero, pero ya lo hice. Y entonces esta experiencia lo que hace es que toma posición de la otra experiencia. Y entonces
creo que a toda la familia, ¿no? Toda la familia que teníamos esta experiencia del golpe, de la sangre, del hospital, que la teníamos muy en la mente, vamos a poder a través de esta nueva experiencia, que es una carrera que entramos a la meta todos juntos, con los abuelitos, con mi cuñada, su mamá y con todos mis hijos, entramos, vamos a poder de cierta forma quitarnos ese miedo y poder suplantarlo con una experiencia hermosa, agradable, buena, que tiene mucha relación. Entonces creo que la única forma de poder afrontar los miedos es a través de la lucha. Y se lucha a través de vivir las mismas experiencias, pero afrontándolas. Y eso se llama fe. Eso se llama fe. La fe no significa no tener miedo. No, tener fe no significa no tener miedo. Jacob no fue castigado por tener miedo. En cambio fue premiado y fue bendecido por luchar y avanzar en contra de este miedo. Y esa es la fe. La fe no es no frenarse, sino tener la fortaleza para tener miedo y tener la fortaleza para seguir caminando. Y entonces ahí llega la bendición y por eso se convirtió en Israel. Israel te conviertes cuando estás dispuesto y cuando eres lo suficientemente fuerte, con la fe fortalecida, para aún cuando tienes miedo, poderlo superar. Ahí te conviertes en Israel. Ahí es donde obtienes la gran bendición de Hashem y de toda la Torah. Porque Hashem quiere que sintamos miedo. Es natural, lo vamos a hacer. Pero que no nos frenemos y que sigamos avanzando y que sigamos luchando en contra de esos miedos y poderlos superar. ¿Y cómo se hacen? Avanzando, viviendo esas experiencias, volviendo a vivir, afrontando ese momento. Claro que hay miedos buenos, no lo niego, que sí hay que frenar y hay que huir. Uno se enfrenta en una altura gigante, tiene miedo, pues es normal, huye de ahí porque te puedes llegar a caer, ¿no? Es natural, pero hay miedos que son irracionales, sufrimientos, experiencias, situaciones difíciles. La única forma es enfréntalo, avanza, camina hacia adelante, porque si no vas a acabar acostumbrándote en esta cascada de defensa, y vas a acabar acostumbrándote a o huir o quedarte agachadito sin luchar. Y si no luchas, se hace más fuerte el miedo. Crece contigo, porque entonces le diste razones para crecer ese miedo. Le dijiste, sí, tienes razón, eso que le tengo miedo tiene fuerza, es real y me paraliza. Si no lo vences, él te vence a ti. Es la realidad, tienes que enfrentarlo. ¿Y qué pasó con Jacob? Luchó contra el miedo, luchó contra Esab, se enfrentó. Y muchas veces, es lo que le llama Carl Jung, son nuestras sombras. A veces que son, los ejemplos más sencillitos del perrito, de hablar en público, pero a veces son miedos que los tenemos como nuestra sombra acompañándonos. Son miedos internos que nos van acompañando y la única forma es aceptarlos, entender que están ahí, que son nuestras sombras y hay que vivir con ellos y hay que luchar en contra de ellos, y si no, van a tomar muchísima fuerza y nuestra sombra se va a convertir en nosotros mismos. Entender que eso es mi sombra, pero no soy yo. Ese es mi miedo, pero eso no soy yo. Yo puedo luchar contra él, puedo luchar y lograrlo. Y eso es el pueblo de Israel. Ese es el valor que nos construye y nos conforma como Israel. Cuando tenemos la capacidad y la fe de tener miedo y no paralizarlos y avanzar hacia adelante. Les quiero dejar con unas frases muy bonitas que estuvimos mencionando a la mañana. Martin Seligman dice algo increíble, que el miedo no es una debilidad, sino es una señal de conciencia. Es una señal que te dice, es una llave que te abre la conciencia para decir, algo tienes que hacer, algo tienes que moverte. Divide tu campamento como lo hizo Jacob, haz tefilá, envía regalos. Es el primer escalón para hacer algo. Eso es el miedo. Cuando sintamos miedo, entonces nos está diciendo nuestro cerebro, algo tienes que hacer a partir de esto.
Algo tienes que hacer, es el primer escalón para avanzar. Viktor Frankl decía, no es el miedo lo que destruye al hombre, sino la falta de sentido frente a él. Cuando uno tiene miedo y no agarra ese miedo y le da sentido, entonces destruye al hombre. Cuando uno agarra el miedo y dice, mira, si esto me da miedo, entonces por esto tengo que luchar, ahí tengo que lograrlo. Y como decía Rav Jonathan Sachs, la fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Lo repito otra vez, la fe no es la ausencia de miedo, sino es la capacidad de avanzar a pesar del miedo. Si logramos avanzar y luchar, somos personas de fe, somos personas de lucha y nos convertimos en Israel. Y cuando logramos y vencemos esos miedos, nos convertimos en plenamente Israel. Les deseo que todos podamos ser fuertes, hablémonos bien, digámonos cosas buenas, es la tefilá, digámonos a nosotros mismos que sí podemos luchar, que sí podemos mejorar. Si tenemos a alguien enfrente que tiene miedo a situaciones, digámosle, sí puedes, tú puedes, lo puedes lograr, avánzale, crece, eso es la fe. Y que nos llenemos de fe y que nos agarremos de Hashem para poder vencer todos los miedos que tengamos en la vida, desde grandes y chiquitos. Buenas tardes a todos.